Vamos a dar inicio al webinar ISO 27001, se volvió requisito de admisión. Lo que está pasando hoy en mercado público y cómo preparar una empresa antes que sea tarde. Este webinar nace de poder haber encontrado varias oportunidades de negocio que están siendo limitadas por no tener la ISO 27001. Entonces, vamos a avanzar y en la agenda de este webinar tenemos qué es la ISO 27001 como primer punto. Como segundo punto es por qué está pasando ahora, que nosotros vamos a ver un poquito en detalle. Por otro lado, vamos a ver casos reales de mercado público. Vamos a ver 3 casos donde la ISO 27001 está impactando en los oferentes. Sobre el due diligence corporativo también vamos a ver una hoja de ruta de la certificación, unas preguntas frecuentes y un espacio abierto para preguntas. Dentro de esto, tenemos que entrar primero a saber qué es la ISO 27001 en términos simples. Entonces, si hacemos una analogía más clara, la ISO 27001 es el sistema de gestión que demuestra a tus clientes que la seguridad de información no depende que tú seas una persona ordenada. Eso quiere decir que sin ti igual los procesos funcionan, aunque cambies el equipo, aunque crezcas, lleguen nuevos clientes o tengas que achicarte, ¿ya? O pases una auditoría, como sale en el ejemplo. Y esto se basa en 3 principales principios: en la confidencialidad, en la integridad y la disponibilidad. En la confidencialidad, la idea es que solo se puede acceder a las personas que tú les diste acceso. En la integridad, que la información no se altere sin autorización ni un registro de ello. Y en la disponibilidad, que los sistemas y los datos siempre estén accesibles cuando se necesitan. ¿Ya? No quiere decir que necesariamente tienen que estar siempre disponibles 24 horas. El foco es cuando se necesitan. Dentro de esto, el estándar ISO 27001, que está siendo invocado por estas licitaciones de mercado público, tenemos que se basa como en 4 grandes áreas donde las personas y la cultura entra a tener una relevancia: la capacitación y la concientización, definir roles y responsabilidades dentro de los procesos y la gestión de accesos. Ya, eso es súper importante desde el punto de vista de que las personas al final de cuentas son las que tienen la necesidad de acceder a la información, y por otro lado, ustedes como encargados de la sistema de seguridad de la información tienen que controlar esos accesos. Por otro lado está la tecnología, donde la tecnología se tiene que generar controles activos de información, el cifrado y protección de los datos y la gestión de vulnerabilidades. La idea es todo siempre basado en los 3 pilares anteriores. Por otro lado, tenemos los procesos y controles. Dentro de ellos, los procesos y controles, se tienen que crear políticas, procedimientos, la gestión de incidentes y control de proveedores, que ese es uno de los labores más débiles, y por eso hoy día estas empresas están solicitando que los proveedores tengan la ISO 27001. Hace poco, ayer creo que Nubank, un neobanco, fue hackeado, pero no hackeado porque entraba en su sistema, sino que a través de unas plataformas que ellos usaban de cobranza, que en este caso serían proveedores, fueron hackeados y comprometieron los datos de 33.000 clientes. Sus datos, cuentas, números, todas las deudas que tenían, dado que estas empresas tenían menores restricciones en seguridad de la información que un banco, obviamente. Entonces, hoy día se hace claro que los proveedores son el eslabón más débil, y eso es lo que está atacando esta cadena de solicitudes que están haciendo las empresas por la certificación. Dentro de ellos, también está la gestión de riesgo, ya como otra área que gestiona este sistema, donde los inventarios y la clasificación de activos son claves. Cuando llamamos inventario, podría ser, por ejemplo, que uno dijera: no, tengo los computadores, tengo impresoras, que está bien, ok, son inventarios de activos de información. Sin embargo, cada uno de esos tiene riesgos aparejados, desde un robo de un equipo, la sustracción del disco duro. Por otro lado, incluso la impresora podría decirse: claro, la impresora, ¿qué tanto podría causar pérdidas? Pero también hay hackeos donde las impresoras, como cuando hacen escáner, esos escáneres se envían por correo electrónico también. Entonces también por ahí circula información, e incluso puede que circule información más privada, más confidencial, que en un computador normal de una persona dentro del trabajo. Entonces la impresora muchas veces se deja fuera, y hay harta documentación de muchos casos de hackeo a través de filtración de datos a través de la impresora.
Por otro lado, también está como activo de información, las API, todas las fuentes de información que tú consultas y todo estás exponiendo, también tienen que entrar dentro de esto. ¿Ya? Y cada una de esas tiene un riesgo y que tiene que analizarse y tratarse con el fin de poder entrar a generar mitigación de riesgo, porque todas las empresas tienen riesgo de por sí, por el hecho de ser una empresa. Hoy día tú partes con un riesgo inicial y a través de la operación que tú vas teniendo, ese riesgo, la idea es que tú los vayas disminuyendo a través de controles y mitigaciones. Y entonces ya tu riesgo no está en 5 de nivel, sino que está en 4, en 3 o en 2, ¿ya? O en uno. ¿Ya? Hay que entender que el riesgo siempre está vigente en cualquier actividad humana en sí misma. ¿Ya? Y por otro lado también aplica con el tema de planes de continuidad. La idea es que la operación no se detenga, que tú tengas quizás un evento, algún sistema caído, pero tengas que ser resiliente y también tú controles que si bien puede que te caigas, tienes que controlar cuándo te vas a levantar. Y eso se tiene que definir en un plan y en un sistema que permita que eso pase, que tu declaración de que vas a estar operativo en 3 horas, esas 3 horas se puedan cumplir. ¿Ya? Todo esto nos lleva a ver por qué está pasando esto ahora. ¿Ya? El contexto regulatorio cambió las reglas del mercado de Chile. Eso ya, yo creo que bastante de los que están acá saben que pasa eso, que hoy día está una ley vigente, que es la ley Marco de Ciberseguridad, la 21.663, y que entra en vigencia el 2025, decretó varios operadores de importancia vital y designó también prestadores de servicios esenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se juntaron una serie de empresas que prestan servicios a bancos en el área informática, los mismos bancos y las mismas otras empresas de luz, agua, gas y empresas del Estado. Algunas son OIB y otras son PSE, que son prestadores de servicios esenciales. Y estas OIB, que son como la operadores de importancia vital, que son la mayoría de empresas privadas, eh, se requiere implementar la 27001, pero sí un estándar adecuado para poder cumplir con ese requisito. Y de ahí que ellos mismos, los proveedores, o sea, estos clientes, grandes clientes, son la mayoría muy grandes, le hacen bajar a sus proveedores ese requisito. ¿Por qué? Porque tampoco quieren estar expuestos ellos, a través de que el proveedor maneje de mala forma su información y obviamente después redunde en unas multas que son bastante exigentes y además implica que tú tienes que tener planes de respuesta en tiempo acotado, o sea, tú en 3 horas tienes que avisarle a la agencia, a la ANSI, para poder decirle que estás sufriendo un problema de hackeo o una brecha de seguridad y tienes que hacer una serie de comunicaciones con ellos para evitar que te saquen una multa y por otro lado también proteger que tu servicio sea continuo. ¿Ya? Por otro lado, ya entra en diciembre la ley de datos personales, que esta ley, si bien tiene un inicio del año pasado, pero entra en vigencia actualmente ahora en diciembre, eh, no hay una agencia que se está creando ahora, está por salir un reglamento. Entonces, de cómo enfrentar la ley de protección de datos personales para las empresas. Si bien hay unos parámetros donde hay que hacer una lista de activos de información, una matriz donde quién controla esa información, descubrir cuáles son todas las fuentes de información donde hay datos personales dando vuelta y una serie de otros requisitos. El tener la ISO 27001 te da un pie garantizado para tener ya un 70% de eso cumplido y hacer la brecha que te falte cuando se vayan publicando los reglamentos. Por otro lado, también hay otra norma que es la 27701, que nosotros prontamente los vamos también a ofrecer, que sería una certificación dual de estas dos normas que permitan poder tener cumplimiento completo hacia la nueva legislación. Por otro lado está el tema de la ley de transformación digital, que si bien va por otro lado, eh, todo esto al ser servicios de proveedores de servicios esenciales los organismos públicos, también ellos cuando solicitan la transformación digital del Estado,
tienen que estar pensando siempre que tienen que estar cumpliendo por el otro lado la ley de marco de ciberseguridad. Entonces, toda esta triada de cosas son las que hacen que hoy día la ISO 27001 sea un requisito y no una opción. Ahora, ya si lo vemos como a nivel mapa, podemos encontrarnos que ya hay una ley, el 2024, que entra a operación después, obviamente, es la ley de marco de ciberseguridad. Se crea la Agencia Nacional de la Ciberseguridad y, y luego ya entra en vigor la designación de OIB y PSE, que deben acreditarse. Ya había un llamado a inscribirse, después una, una publicación en el diario oficial donde salieron empresas que tenían 10 trabajadores, salieron como OIB, o sea, y las multas son gigantes y te ponían requisitos de gran empresa. Entonces hubo un momento donde se pudo apelar, algunas empresas pudieron salir de esa lista, otras todavía están en espera y no han podido tener respuesta. ¿Por qué? Porque esa empresa lo obliga a hacer una serie de cosas, mantenerse siempre operativa y reportando a la ANSI. Entonces, estas empresas por definición tienen que formalizar algo y en su estructura como es tan pequeña, ya tienen que entrar a tener un sistema de gestión como la ISO 27001 que permita poder disminuir riesgos y enfrentarse a esta legislación con mejores herramientas, ya sin necesidad de aumentar tanta la cantidad de personas, porque estas empresas prestaban servicios a empresas grandes y estas empresas grandes al declarar que sus proveedores prestaban ese tipo de servicios, la agencia consideró que esas empresas, que aunque eran pequeñas, igual pertenecían a un eslabón muy crítico dentro de la cadena de suministro. Entonces, por ahí entra a jugar esto. Por otro lado, la ley que entra en vigencia, la ley de datos personales, y va a aplicar completamente después la digitalización del Estado. Entonces tenemos hoy día mucha efervescencia por la ISO 27001 y nos vamos a dar cuenta cómo estas empresas están solicitando a sus proveedores tenerla. Entonces, vamos a hablar sobre estos tres mitos que frenan la certificación y que nos ha pasado a nosotros en bastantes conversaciones, que la visión que tienen las empresas sobre esto está arraigada como en tres mitos principales, como que es solo para grandes empresas, es el mito número uno, pero la realidad es que las empresas SaaS o prestan servicios de software u otro tipo de servicios informáticos o de gestión de información, nos pasó con una empresa de ingeniería que presta servicio a Codelco, que maneja planos. Entonces esos planos también tienen que estar basados bajo una política de sistema de seguridad de la información. Y claro, no lo piden directamente, pero Codelco ya está bajando esos requerimientos también a sus proveedores que no son de empresas informáticas, sino que son de empresas de ingeniería. Entonces, esta empresa, la ISO 27001, sí permite tener empresas de 15 personas y no de 500, ¿ya? ¿Y por qué? Porque las empresas, al final de cuentas, van a ser evaluadas no tanto por su cantidad de personas, sino que van a ser evaluadas por su proceso. Y aquí es donde vemos que esta norma permite a empresas pequeñas de 10 personas igual certificarse. El otro mito que tarda 2 años y es muy caro. Hoy día la capacidad de metodología y plataformas permiten automatizar el proceso y acelerarlo. O sea, nosotros hemos llegado de 4 a 6 meses a llevar una empresa a manejarla hacia el foco de seguridad de la información, definir todo su sistema y entrar en el proceso de certificación. Y eso obviamente va de la mano con consultores expertos que conozcan el mercado y ese es uno de los puntos que hace la diferencia. Y muchas empresas también están en este carril de me adhiero, pero no me certifico. Y ahí es donde entran a pasar los años y los meses y los meses. Pero hoy día la realidad es que están pasando que ya las empresas están pidiendo cuestionarios súper grandes. Entonces, que las personas que piensan que es un papeleo y que no sirve, la realidad es que el sistema de gestión de seguridad de la información sí te va a servir. ¿Por qué? Porque hoy día las empresas están pidiendo no solo papeles, sino que están pidiendo evidencia. Y esa evidencia tienen que construirla y esas evidencias no pueden ser como maquilladas, tienen que ser evidencias reales. Y fácilmente hoy día, cuando hacen un due diligence, las empresas, desde el punto de vista para contratar a un proveedor, le están haciendo más de 80 preguntas. ¿Y cómo va a responder eso si no tienes un sistema? Y pueden pasar y perder contratos también. Dentro de esto, les dejo acá la reflexión, eh, cómo saber si tu empresa necesita o no la ISO 27001.
Si ustedes tienen más de 2 de estos tickets, es porque necesitan la ISO 27001. Entonces, el primer ticket, ¿vende software o servicios TI a empresas de más de 200 empleados? Ese es el primero. ¿Un cliente te envió un cuestionario de seguridad en los últimos 12 meses? Ese es el segundo. ¿Has participado o quieres participar en licitaciones en el mercado público? Ahí está el tercero. ¿Y tus clientes son de sectores regulados? Banca, salud, retail, gobierno. Ya entramos a jugar acá, por ejemplo, en dos factores, que esta es la ley, por ejemplo, de datos personales, que ya va a ser algo que te van a preguntar ya ni siquiera como opción, así como muéstrame cómo manejas los datos personales, muéstrame los cifrados, muéstrame evidencias claras. Y ahí es donde tu plataforma maneja datos personales de usuario o cliente. Ya esa pregunta está cambiando hoy día en las grandes empresas. Y quieres crecer en México u otros mercados corporativos que exigen estándares. Nosotros también estamos trabajando con empresas en México también. También tenemos ese servicio allá. Entonces, cualquiera de estos, ustedes los que están acá en el webinar, que tengan más de estos dos tickets es porque su empresa está necesitando este tipo de normativa. ¿Por qué hablamos de la ISO 27001 y no otra? Es porque hoy día acá en toda Latinoamérica este es el estándar de oro para poder entrar a conversar con las grandes empresas. ¿Ya? Ese es como el desde. Y vamos a lo que convocó acá el webinar. El webinar convocó con este tema de las casos reales en mercado público. Y vamos a ver por qué el costo real de no estar certificado. Podemos hacer una licitación que no podamos ofrecer, una licitación de 400 millones, donde tu oferta no se abre porque no tiene certificado. O sea, tú mandas la oferta, pero dentro de los requisitos esenciales era tener la ISO 27001, entonces por ende quedas fuera. El contrato que no se firma, estoy asesorando empresas donde estamos ayudándolas a hacer due diligence, responder los cuestionarios que están entregando los grandes proveedores, y no es fácil hacer cuando no tienes un sistema, y te puedes demorar una semana en poder recuperar toda la información, y ahí, y si no tienes ayuda, podrían perder contratos. ¿Por qué? Porque no se van a firmar, pues no están esperándote por el otro lado, no tienes cómo demostrar que tú haces una gestión segura. No importa que tu software tenga todas las características, acá estamos hablando de otro nivel, ya tú el nivel comercial lo pasaste, por eso fuiste aceptado para poder hacer el contrato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay otra área, que es la área de auditoría de ellos, es que no va a dejar que la información se pierda porque van a querer usar tu software. Entonces se juntan dos intereses. Y hoy día los intereses de la ciberseguridad están ganando sobre los intereses comerciales. Por otro lado, también hay empresas que tienen una renovación de contrato, y ahí es donde viene esta política que están entregando las grandes empresas como Codelco, no sé, cooperativas, cajas de compensación, donde están pidiendo a los clientes, o sea, a los proveedores, para renovaciones de contrato, una gestión más clara en cómo manejan su seguridad de información. Y el ISO 27001 te permite entregar este sello de tranquilidad a tu cliente, al final de cuentas eso. Y obviamente también que la reputación en un mercado pequeño, si tú tienes una falla de seguridad, difícilmente después puedes recuperarte ante el mercado. O sea, como en un mercado tan chico, tú tienes una falla de seguridad, se sabe, y ya después todas las otras empresas corporativas también lo saben. Ahora vamos a ver cómo hoy día la ISO 27001 abre oportunidades para licitar más de 1.200 millones de pesos. Y estos 1.200 millones de pesos no son inventados, incluso son solo de 3 licitaciones dentro de marzo. Entonces, ¿cómo está la Municipalidad de Huachilaba, de Puente Alto y Las Condes? Están dando este requerimiento como parte de su requisito fundamental. Entonces, por ejemplo, acá en la licitación de la Municipalidad de Puente Alto, donde piden un servicio de gestor documental y control de expediente, donde ellos están solicitando por 108 millones este servicio. Ya este está en etapa cerrada, ya fue la licitación, fue hace poco, cerró el 16 de marzo, están evaluando a los proveedores, ahí está el ID de la licitación. Acá está el texto, ya donde también tuve una discusión en LinkedIn con una persona, un abogado, que me decía, oye, es ilegal que pidan la ISO 27001 como tal,
¿Por qué? Porque hay unos dictámenes que hablan de que no se puede hacer, porque es un requisito excluyente para las pequeñas empresas. Ok, todo lo que quieras, pero acá se está dando un movimiento de mercado. Acá, si bien la municipalidad de Puente Alto fue un poquito más laxa, te dice, se requiere la certificación ISO 27001 o de la presentación de un proceso de procedimiento interno desarrollado por la empresa oferente. Presentar documentación vigente al momento de publicar la oferta. Ya. Acá te permite tener la certificación ISO 27001 y también que esté en proceso de implementación y adherido a esa norma, porque también existe lo que se llama adherir a los controles de la ISO 26001. Pero estos documentos no es un documento que diga yo estoy adherido a la ISO 27001. Por lo menos son 20 documentos que va a tener que adjuntar. ¿Por qué? Porque con el certificado, esos 20 documentos están claros que tú ya cumpliste. Hay una auditoría de tercera parte que se llama. Las auditoras, casas certificadoras, son auditorías de tercera parte, o sea, un tercero que viene, audita y genera un certificado que dice que tú tienes un proceso documentado, controlado, con evidencia, funcionando. Entonces, por este lado, por ejemplo, dice que tú puedes participar, pero si la ISO 27001, pues te van a revisar todo. Y obviamente, dentro de eso, te pueden pillar cualquier cosa. Y si tú, obviamente, no implementaste, vas a mandar cualquier cosa que no corresponda y te van a dejar por igual. O vas a quedar con menos puntaje, en este caso. Ahora, vamos a la municipalidad de Huechuraba. La municipalidad de Huechuraba, en sus servicios de plataformas para trámite en línea, eh, de 61 millones de pesos, que está publicada y tiene fecha de cierre en abril, o sea, ya está abierta. Ahí está el ID de la licitación. Y acá, por ejemplo, pueden ver que el requisito de seguridad y ciberseguridad. La plataforma debe cumplir con toda la normativa vigente en materia de seguridad, incluyendo la norma técnica de seguridad de la información y, por otro lado, que esta es de la SECPES, y la otra, la ISO 27001. El oferente deberá contar con la certificación vigente a nivel organizacional, el cual debe mantenerse durante toda la vigencia del contrato. Ahí, bueno, vamos a entrar que también la ISO 27001 dura 3 años, que tú te certificas, el primer año es el más difícil, y las otras dos son de seguimiento, ya que es que la empresa certificadora viene por segunda vez el segundo año a verificar que tú estés operando y hacer un seguimiento de cómo estuvo operando tu sistema. Y las dos anteriores, o sea, esta y la anterior son licitaciones pequeñas, ¿ya? Licitaciones donde podrían participar perfectamente empresas medianas, pequeñas de informática. Y acá ya obviamente ya entramos en un monto mucho mayor, que es la Municipalidad de Las Condes, donde está pidiendo un sistema de gestión documental y estamos hablando de 1.083 millones de pesos. 1.083, 279.500 pesos. Eso está publicada, también está vigente. Quise traer a esta presentación licitaciones vigentes. Yo sé que hay otras de los meses pasados, pero esto quiero demostrarle cómo en marzo ya es una tendencia que cualquier licitación que tenga que ver con sistemas de información está aparentada o está apalancada con un requisito que es la certificación de ISO 26000. Esta está abierta, ¿ya? Y hace que sin eso no pueda entrar. Y entonces te pide que las certificaciones del oferente, para validar el criterio de evaluación, deberás juntar los certificados solicitados como parte de la oferta técnica, o sea, obligatorios. Esta debe contar con un código de verificación que permite a la comisión evaluadora validar lo informado. Y aquí es un tema que después quizá vamos a alcanzar a llegar, que es cómo validas un certificado ISO 27001, quién lo emite, ¿ya? Porque también hay diferentes tipos de empresas, entonces también hay que tener unos ciertos eh, controles de qué empresa certificadora tú vas a tener para que este certificado sea válido internacionalmente también. Y bueno, aquí te pide las certificaciones ISO 27001 o SOC 2 tipo 2. ¿Ya? Estos son como para software que son muy enfocados en Estados Unidos, que es como es el estándar de oro allá. Aquí en Latinoamérica el estándar de oro es este. Y que tiene que ver también con otro tipo de gestiones y otros tipos de auditoría. Pero sin embargo, tú con la 27001 ya cumples gran parte de esto y haces la brecha nomás para llegar al mercado estadounidense, en el caso que te interese entrar ahí. ¿Ya? Debe corresponder al oferente y o al servicio y su alcance. Ya pasa que también uno puede tener un certificado con un alcance que no tiene nada que ver con el servicio. Yo, por ejemplo, puedo decir,
en este caso el sistema de gestión documental. Yo podría tener un certificado que dice, la empresa está certificada en ISO 27001 con alcance en su sistema de cobranza y gestión de clientes. Y entonces, obviamente, tu empresa no está certificada completa en la ISO 27001, sino que el proceso de gestión de cobranza. Y eso no aplica en el objeto de la licitación. Entonces ya también ahí quedaría fuera. Entonces, ¿por qué? Porque tú podrías ser una empresa que está buscando tenerla por tenerla, pero no en tu core de negocio. Entonces tú certificas un proceso que no tiene que ver con tu core de negocio, que es más difícil quizás gestionarlo. Entonces, pero claro, eh, el tener el certificado en sí mismo no es una garantía, sino que el certificado de tenerlo en los procesos claves de tu negocio sí es la garantía. ¿Ya? Y ahí es acá un punto clave, pues, indicando el alcance. ¿Ya? Y ahí también te piden entidad auditora, certificadora y la vigencia. Ya como les dije, dura 3 años el certificado. Ya, y acá están como los grandes tipos, como donde tú puedes entrar en estoy en proceso, estoy alineado o estoy certificado. Entonces, ¿cuál abre puerta? Si es que yo estoy en proceso, o sea, inician, por ejemplo, con nosotros un proceso de implementación de la norma, ya tú abres un portal, ya abres una puerta, ya en licitaciones tanto del Estado como privadas, ya que, por ejemplo, en la de Puente Alto pedían la certificación, pero también te daban la posibilidad de entregar información. ¿Ya? Y con eso tú abres puertas en ese sentido. ¿Ya? Clientes privados, obviamente tú puedes gestionar, porque lo hemos hecho bastante con empresas, clientes de nosotros, gestionar que tú estás en proceso, entregamos certificados y la documentación que van pidiendo en los controles de proveedor. ¿Ya? ¿Qué te bloquea? Obviamente las que tienen ISO 27001 como tal, como requisito de admisión formal. Estar alineado significa que tú fuiste a mirar los controles del anexo A, que son 93 controles, y uno por uno lo fuiste resolviendo. Y entonces, si bien tu interés no fue la certificación, pero sí estar alineado, o sea, ir cumpliendo con cada uno de los controles, pero sin necesidad de que te hayan auditado un tercero. Puedes tener auditoría interna, puedes tener auditoría externa, por ejemplo, de una empresa implementadora, pero no has llegado al punto donde tu sistema es evaluado por una certificadora. ¿Ya? ¿Y eso qué permite? Permite, obviamente, manejar un estándar mucho más claro, tener cómo responderle al cliente en cada uno de los due diligence que te vayan a hacer, tener respuesta para cada control y obviamente te bloquea las que exigen certificado vigente. ¿Ya? Y que acá yo hice una excepción aquí y puse acreditado por la IAF, que también es otro tema, que tú puedes tener un certificado, pero si la empresa certificadora es como poco conocida, eh, una cosa es que no sea conocida comercialmente en Chile, o en México, o en otro país, en Colombia, donde estén ustedes, pero otra cosa es que no sea reconocida por otros pares, que en este caso es la IAF o ICUNET, que también es viable, que es una organización que certifica entre pares que esas certificadoras están trabajando bajo estándares internacionales y que cumplen una serie de protocolos. Entonces, ese también es otro punto, que no todos los certificados sirven. Muchas empresas sí, obviamente son transparentes, te dicen, no, yo no estoy acreditado, si estoy acreditado. Y es importante también saber eso, que en algunos puntos, si tú vas a niveles empresariales de alto, o sea, o empresas corporativas muy grandes, puede que también la casa certificadora con que te certifique también sea una brecha también para entrar. ¿Ya? Obviamente nosotros como consultores también implementamos y recomendamos ciertas casas certificadoras según el foco de negocio del cliente. ¿Ya? Obviamente siempre bajo el estándar que está acreditado, o sea, que tú puedas validar eso internacionalmente, no que sea algo así como por pasarlo. Entonces, ¿y qué bloquea el estar certificado? Nada, pasan la prueba de entrada para cualquier proceso que te esté pidiendo esta normativa. Entonces, y más allá del mercado público, es cómo están funcionando los due diligence corporativos, ¿ya? Y eso está haciendo realidad. Hoy día todos los proveedores de SaaS o de servicios están pidiendo este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que revisan antes de que tú puedas aprobar? Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esto se va traslapando en si no tiene la ISO, está alineado o está certificado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la gestión de acceso y privilegio te van a pedir documentación de ya cómo es tu procedimiento de gestión de acceso, privilegio, cuando se va una persona, cómo lo hacen.
Entonces acá estamos, no puede responder si no tiene ISO 27001, respuesta parcial si está alineado y respuesta con evidencia auditada. Esa es como la gracia de este tema. La política de seguridad documentada, sin ISO no tienes, el alineado tiene y puede responder, pero no tiene la evidencia de que se aplicó en toda la organización. Y la certificación está listo para mostrar la evidencia que se aplicó en toda la organización. El cifrado de datos en tránsito y reposo. Yo sé que muchas veces las empresas proveedoras de servicios dicen, no, si yo tengo todo lo que tiene Amazon, tengo todo lo que tiene Google, tengo todos los sistemas de seguridad que tiene Azure, claro, sí, ok, los puedes tener, pero no están comprobados, no tienes evidencia comprobable de que eso está así. Tú estás basando en que de buena fe tú le estás diciendo a tu proveedor, o sea, a tu cliente que todos tus datos están cifrados en tránsito en reposo. Entonces, la gracia es que con este certificado, la empresa certificadora va a ver evidencia de eso. Entonces, lo que es alineado, tú le vas a poder encontrar, entregar alguna información, pero no una certificación. ¿Ya? Los planes de continuidad operativa es cómo me recupero ante desastres. Yo tengo un desastre, se cae el data center en Chile, cómo replico en Brasil, por ejemplo, o viceversa. ¿Dónde tengo los respaldos en caso de que haya una indisponibilidad y tenga que levantarme on-premise en mi oficina? Y una serie de cosas, y hay unos tiempos de respuesta que uno está diciendo, yo acepto perder, por ejemplo, 3 horas de acceso y un día de respaldo de la base de datos. El que tú aceptes ese tipo de cosas tiene que ver mucho con el negocio, con los datos que va a manejar. Los datos transaccionales son súper complicados, decir que va a estar dispuesto a perder un día de transacciones es bastante cuestionable. Entonces todo va a depender, el tiempo va a depender del proceso que estás certificando, qué datos se están manejando y cada cuánto están cambiando. ¿Ya? Si tengo un sistema que opera de lunes a viernes y procesa el domingo, si se pierde datos eh, un fin de semana es diferente que si se pierde datos un día de semana. Entonces, cada cuánto tú estás respaldando la base de datos y todos tus archivos que permitan que en el caso de que haya una falla de servidor, tú puedas restaurar esa copia de seguridad. Cosas de ese estilo. ¿Cómo responde ante incidentes? Tú puedes tener una forma de entrar a responder, pero tiene que estar certificado. Entonces, al final de cuentas, tú le presentas como buena fe, mira, yo hago esto. Y volviendo al punto anterior, que la continuidad de operación, tú alineado, claro, tú puedes hacer, pero no tienes una verificación de tu plan de continuidad, ya porque esto se tiene que probar. O sea, una cosa es que tú tengas en papel que tienes un plan de continuidad del negocio y otra cosa es que lo pruebes. Entonces tú en la certificación vas a tener que demostrar que probaste ese plan, que apagaste servidores, simulaste que perdiste información, cuánto te impactó y ese tipo de cosas. Tiene una simulación medible y todo. En el tema de control de proveedores, tienes que entregar una serie de información. Es súper complicado. Si viene una empresa externa, es que técnicamente va a empezar a preguntarte como loco información. Con el certificado puedes pasarlo rápidamente. Ya, y obviamente evidencia auditada por terceros, la única opción es tener esta empresa acreditadora, porque está la implementadora, que somos nosotros, que alineamos todo para que cuando venga la certificadora a, entregarte, a auditarte, puedas cumplir con todo. Ya, esas son como las dos patas que hay. Y las cosas que están pasando es que están bloqueando el acceso a no tenerlo, te está bloqueando acceso a nuevos mercados. ¿Ya? Los cuestionarios son gigantes. Si bien acá yo puse 80 de preguntas, pero he visto de 150 y he visto empresas estar 3 semanas creando documentos que no tenían. Y obviamente eso también implica que si bien tú puedes crearlo y responder, si viene un tercero, una evaluación, a unos servicios de evaluación de due diligence de tercero, y que no le va a bastar con que tú mandes esta documentación, van a ir a pedirte más información y demostrar controles. Entonces, una cosa es que tú puedas estar alineado y depende de dónde te metáis,
el requisito que te va a poner el proveedor, el cliente en este caso, contratando a un proveedor que analice tus resultados. Entonces, y el tema de requisitos al renovar el contrato. Ese es otro tema también que, como lo habíamos visto antes, está bastante complejo de poder decirle a tu cliente, no, yo no voy a certificarme, y así nomás es, po. Y entonces puede ser que te cambien las condiciones y que no renueven tu contrato. Entonces, ¿cómo te puede llegar a certificar en 6 meses? Entonces, antes de eso vamos a ir como a esta, cómo funciona una auditoría de certificación. Ya, importante que lo que yo hablaba de esta empresa certificadora. Entonces, ¿cómo funciona una auditoría de certificación? Está dividida en dos. Ya, en la auditoría documental, que puede ser un día o 2 días, depende el alcance y la cantidad de procesos que tenga tu empresa. Generalmente, para empresas pequeñas pueden ser 2 días, ¿no? Algunas tres, ya, en total. Ya, de un día a 2 días, ellos qué hacen, revisan la documentación, el alcance, las políticas, el análisis de riesgo, el SOAC, y los procedimientos completos de todo lo que tú le presentes, ¿ya? Y el tema de si es que hay gap análisis, ¿qué es lo que pasa? Que como se divide en dos, son dos auditorías en teoría, una documental, y ahí puede suspender la auditoría y decirte, mira, ok, tú tienes ciertas cosas, pero no tienes todo, entonces te dejo una no conformidad y te digo, ¿sabes qué? Te falta esto, 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 y ahí va a depender si es mayor o menor. Si es menor, te va a dar un tiempo para que tú lo subsanes y vengan la siguiente vez ya a comprobar todo. Ahí lo puedes mandar por correo, ahí depende ya del auditor cómo te deje enviar la evidencia. Pero si es mayor, ya se pospone de una y tienes que volver a solicitar la auditoría. Entonces, el tema es que tú te puedes enfrentar siempre con no conformidades, no es que tú vayas a ir así cero no conformidades, porque pueden pasar, porque el sistema tienes que ir probándolo día a día, tiene que haber una madurez del sistema, entonces tú tienes que tener evidencias para todo, y si no las tienes, esto va a pasar, que te pueden pasar una auditoría, o sea, una no conformidad menor, y que te va a permitir igual avanzar. Ya, supongamos que pasaste sin problema toda la documentación. Entonces, la auditoría de implementación ahí revisa los controles, o sea, las evidencias reales de los controles que tú aplicaste. Recuerden que hay 93 controles y hay que disminuir riesgo y hay que hacer una serie de cosas y eso tienes que demostrarlo. Entonces, el por qué alguien que venda esto y te dice en un día o en una semana tengo toda la documentación de la ISO 27001, sí puede tener la documentación, pero no los controles. Y es donde ahí entra a jugar que tú tienes que manejar una serie de estrategias para hacerlo rápido, controlar todo, tener herramientas tecnológicas para poder monitorear tu equipo, las amenazas que pueden ser, como das de baja ciertos sistemas que estén siendo vulnerados. Entonces, todo eso tiene que estar demostrado. Entonces, y ahí es donde entra a jugar que este auditor puede sacarte una no conformidad menor, ¿ya? Y te permite certificarte igual con una menor, pero tú tienes que decirle, mira, yo estoy con esta menor, pero tengo un plan de trabajo, y ese plan de trabajo incluye que en 2 meses voy a tener todo este tema, y entonces te deja anotado que tú tuviste esa no conformidad, y el próximo año va a validar que tú hayas cumplido todo esto. Ahora, hay de repente temas súper chiquititos, no sé, la patente comercial, no la tenía, listo. Es una no conformidad que ahí se puede manejar con el auditor, se la mandas por correo. Cosas de ese estilo, puede ser. Pero si es mayor, ya ahí hay otro problema que no se puede resolver en el instante o en la semana, entonces ya tienes que volver a pedir la certificación. Y el tema que es crítico, que necesitas 3 meses de evidencia de operación antes de esta auditoría. Sí o sí, porque si no te arriesgas a que digan que esto es de papel o que no tiene una validez real como madurez de tu organización. Entonces puede ser muy rápido, pero hay unos mínimos que este mínimo es por... Y el resultado es que el certificado emitido y vale por 3 años y con vigilancia anual o seguimiento que se le llama también. Uno de los temas muy comunes es que las personas piensan que tienen que certificar toda la empresa.
Y lo que pasa es que se certifica el área o el proceso crítico que tu empresa necesita y que obviamente sea clave dentro del servicio. Entonces, por ejemplo, no puedo decir un alcance como tan mínimo que no tenga que ver con el servicio, pero sí puedo ir a solo el servicio SaaS, solo el área de desarrollo, solo los procesos de datos o multisitio nacional, que es donde quiero ahí, o sea, cubre oficina Santiago, México, y algo más grande que solamente, ¿por qué? Porque en México me van a pedir, oye, ya pues tú tenías operación acá, pero tus procesos que están acá no están certificados. Entonces ahí va a depender un poquito de la estrategia que se quiera definir. ¿Ya? Entonces el servicio SaaS, para idealmente que necesitan certificados para un board de enterprise, en el área de desarrollo, funciona para consultoras que quieren responder cuestionarios de ciberseguridad, y así cada uno tiene su foco y nosotros lo ayudamos también a definir cuál es el alcance adecuado para el modelo de negocio que tiene su organización. Entonces, tenemos que, ¿cómo cambia la operación con un sistema de seguridad de la información, sistema de gestión de seguridad de la información? Que antes tenías cuestionarios de seguridad que llegan al CTO y pasa 3 días armando respuestas, tratando de después encontrar, poder responder el cuestionario en 2 horas. ¿Ya? Nosotros tenemos igual una plataforma aparte que permite gestionar todo esto y tener toda la documentación y compartirla con el cliente. Por otro lado, tenemos un empleado que nadie sabe que tiene acceso a nada, entonces cuando alguien se va, queda revocado. Entonces también es importante, que esa es una de las preguntas más claves. ¿Dónde está tu sistema de control cuando se va un trabajador? Entonces eso es como súper importante hacerlo. Entonces, por otro lado, existe un plan de incidentes documentados y probados. Ese eh, y con roles y tiempo. Y por otro lado, los registros de backup están en una plataforma con historial auditable. Antes no podías tener dónde estaban tus correos, tus backups y todo eso. Entonces, es súper importante tener esa claridad que con un sistema de gestión de seguridad de la información puedes responder todo esto rápidamente, no lo tienes y tienes cuellos de botella bastante grandes y que permiten incluso que puedas perder contratos. Entonces, ¿cómo funciona esto? En 6 meses tú haces esto. Hacer un diagnóstico y alcance, un análisis, definición del sistema de seguridad, hacer un kickoff, levantas inventario de activos, la declaración de aplicabilidad, creas controles, políticas, haces las capacitaciones, implementas toda la evidencia vas a buscar toda la evidencia que se hicieron durante todo este proceso anterior, operación de controles, plataformas, registros, todo lo que se haya hecho ahí. Eh, Obviamente nosotros partimos al tiro activando controles, pues como de las primeras partes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, en caso de que lo hagamos rápido, que tú ya tengas evidencias para demostrar en una auditoría interna. Y en la base de la auditoría interna es que donde nosotros te ayudamos, auditamos como si fuésemos esa empresa certificadora con ese mismo nivel, para que tú puedas cumplir con cada uno de los puntos que declaraste y que puedas solicitar esta auditoría de certificación. ¿Ya? Eso es como el roadmap. En 6 meses tú puedes tener esto. Obviamente nosotros hacemos esto porque tenemos una plataforma por detrás que es propia. También tenemos unos cursos de capacitación gamificados, entonces también acceden a toda esta plataforma de capacitación. A todos los trabajadores entregamos sprint claro con hitos, entonces nos va entregando un roadmap claro hacia los clientes. También lo pueden ver en la plataforma, así que. ¿Y qué es lo que está como por arriba en requisitos como de parte del cliente? Por lo menos 50 horas de reuniones, es como lo que duraría todo este proceso. Y dentro de eso, por otro lado, por debajo, nosotros tenemos otro equipo que va trabajando cada uno de estos, porque la idea no es que ustedes se derivan haciendo documentos y haciendo este tipo de cosas. Nosotros los vamos apoyando en cada una de las etapas, entregándole el DESPE para que ustedes puedan validarlo, conversarlo, comunicarlo, concientizarlo y implementarlo. Entonces, ese tipo de cosas hay un trabajo por debajo y un trabajo por arriba. Esto es lo que requerimos del cliente, esto es lo que nosotros hacemos por debajo junto con ustedes. eh, y luego pasamos a la casa certificadora y tenemos este tema. La certificación, obviamente, con la IAF que esté acreditada por ahí para que tu certificado sea válido en Chile, en México, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, donde sea. Entonces, bueno,
que incluye trabajar con nosotros, con implementación según la normativa, plataforma, capacitación, auditoría interna, una validación, una preparación para la certificación, como que te pre-certificamos, porque vamos a hacer lo mismo que la casa certificadora, y obviamente aplicar todo lo que son los activos y todos los controles necesarios. Ahora, las preguntas que siempre nos hacen y que las respondo acá como en abierto para que sea más fluido. ¿Cuánto cuesta una certificación con la certificadora? Esa es como la primera pregunta que nos hace. Entonces, ahí va a depender un poquito de cuánto, bueno, primero cuál es el alcance del proceso de que vas a certificar. Por otro lado, la casa certificadora influye mucho. Hay casas certificadoras que están en la IAF, porque hay unas que no están y pues son más baratas, pero que están y ya parten $2.200, a 8.000 perfectamente según el alcance de tu empresa. Nosotros en general nos movemos entre empresas que están por acá, $2.200, $2.500, 2.800, 3.000, va a depender un poquito ahí la casa certificadora que se quiera usar. Hay unas más caras, va a depender un poquito de si tu cliente está pidiendo alguna casa certificadora en particular, ¿ya? En general, al trabajar con este protocolo como de la IA, la mayoría cumple con toda esta acreditación, entonces ahí uno tiene esa tranquilidad, ¿ya? Y no tiene mayor problema. Obviamente pueden haber gustos y para eso hay diferentes sabores. ¿Qué certificadora conviene en Chile? Bueno, hay hartas, BCI, Bureau Veritas, TÜV, SGS, NICE, que también estamos trabajando nosotros con ellos, con mexicanas, y están todas acreditadas por IAF, ya también trabajamos con otra, con el y ahí va a depender un poquito de lo que conversemos y cuáles sus metas como a largo plazo en relación a este tipo de cosas. Por otro lado, se puede certificar una empresa de 10 personas y sí, porque el tamaño no importa en este criterio, ya que el sistema certifica según el alcance, ya no por cantidad de personas que hay en la empresa. Entonces, una empresa de 10 personas del rubro de informática, por ejemplo, se puede certificar. Obviamente hay lo importante es tener segregación de responsabilidades, que una persona no haga lo mismo que la otra o que interfieran en dos procesos. Tienen que haber obviamente backup, pero que la responsabilidad esté bien clara, identificada. Para empresas de este tipo de tamaño, nosotros igual apoyamos con equipos externos, como que externalizan ciertas cosas. Nosotros entregamos también el tema del CISO virtual durante el proceso. En el caso nosotros nos presentamos como parte. Creemos que si es menor, como lo había dicho antes, se puede emitir el certificado, pero con un plan de cierre. O sea, yo voy a hacer tal cosa y después lo pueden validar el próximo año. Y si es mayor, tiene 60, 90 días para resolver antes que el certificado sea emitido. Y eso implica que si tú no respondes, también va a ser rechazado y vas a tener que volver a pagar los X dólares que contrataste por el servicio. Ya, el certificado sirve para Chile y México. Bueno, porque hago referencia en México, porque también prestamos servicio en México y también hay muchas startups que están saltando de Chile. Trabajamos con startups de Startup Chile, para la redundancia, de Corfo. Entonces están siempre mirando a México como uno de los parajes más claros, Colombia también. Y esto se puede hacer también multisitio, entonces puedes permitir tener operaciones en Chile con algunos procesamientos en México y entonces tu operación está como cubierta. ¿Ya? Y tengo que mantenerlo después de certificarme, sí. Entonces hay una vigilancia anual de 1 a 2 días y rectificación a 3 años. O sea, eso quiere decir que dura 3 años el servicio de la auditoría, pero el primer año tú vas, sacas el certificado, el segundo revisas, el tercero revisas y el próximo año, el cuarto, viene la recertificación y tienes que volver a hacerlo como si estuvieras, te van a pedir evidencia más potentes que solo el seguimiento, ¿ya? Y obviamente tener una plataforma que va a apoyar eso también es más fácil poder demostrarlo. Entonces, acá el llamado es como tu empresa puede perder su próxima licitación. ¿Y por qué? Porque como lo vimos anteriormente, hay una serie de fuerzas que están apretando para que estos requisitos estén siendo parte hoy día fundamental del mercado.